Buenos días, mi nombre es Alonso Pérez Valdés. Voy a exponer sobre la unidad 2 de la materia mecánica de materiales. En este lapso vamos a hablar sobre el esfuerzo normal y deformación axial originados por cargas de tensión y compresión y sobre diagramas de esfuerzo de deformación, ley de Hooke. Cada tema explicado de una manera en la que se pueda entender, seguido de un ejemplo para ayudar a facilitar el entendimiento y respaldar la información que les voy a brindar. Vamos a empezar con el primer tema, que es esfuerzo normal y deformación axial originados por cargas de tensión y compresión. Vamos a empezar con la definición de esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza por unidad de área o la intensidad de las fuerzas distribuidas a través de una sección dada. Podemos decir que el esfuerzo, que se representa con la letra sigma, es igual a una fuerza dividida sobre un área. ¿Qué es el esfuerzo normal? El esfuerzo normal o esfuerzo axial es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares a la sección transversal de un prisma mecánico. Otra definición que vamos a ver es la deformación axial o deformaciones axiales. ¿Qué son? Una deformación axial o una deformación unitaria se define como el cambio de longitud por unidad de longitud, donde la longitud inicia de la zona de estudio y la longitud final o deformada es útil para expresar los cambios de longitud de un cable o de un prisma mecánico. Para entender un poco mejor el tema, vamos a considerar una varilla BC de longitud L y con un área uniforme de sección transversal A, que está suspendida en B. Si se aplica una carga P al extremo C, la varilla se alargará. Al graficar la magnitud P de la carga contra la deformación total D, se obtiene un determinado diagrama de carga de deformación. Si bien este diagrama contiene información útil para el análisis de la varilla considerada, no puede emplearse directamente para predecir la deformación de una varilla del mismo material, pero de diferentes dimensiones. De hecho, se observa que si una deformación D se produce en la varilla BC por una carga P, se requiere una carga 2P para causar la misma deformación en una varilla B'C' de la misma longitud L, pero con un área de sección transversal 2A. Se nota que, en ambos casos, el valor del esfuerzo es el mismo, sigma igual a P sobre A. Por otra parte, una carga P aplicada a la varilla B'C' con la misma área de sección transversal A, pero de longitud 2L, produce una deformación 2D en dicha varilla, es decir, una deformación que es el doble de la producida en la varilla BC. No obstante, en ambos casos la razón de la deformación por la longitud de la varilla es la misma e igual a D sobre L. Esta observación nos lleva a introducir el concepto de deformación unitaria. Definimos la deformación unitaria normal en una varilla bajo carga axial con la deformación por unidad de longitud de dicha varilla. Si la deformación unitaria normal se presenta por epsilon, se tiene que epsilon es igual a D sobre L. Para este ejemplo vamos a considerar una barra con una longitud L igual a 0.250 metros y sección transversal uniforme que sufre una deformación total delta igual a 70 por 10 a la menos 6 metros. Entonces la deformación unitaria correspondiente sería, tenemos la fórmula de la deformación unitaria que es delta sobre L. Solo tendríamos que sustituir los valores que nos dan en el problema y obtendríamos el resultado de que la deformación unitaria es igual a 2.8 por 10 a la menos 6. El segundo ejemplo nos dice, suponga que la figura muestra una fuerza exterior P de 8.500 libras y el área de la sección transversal de la barra es de 3 pulgadas cuadradas. Calcula el esfuerzo interior. El esfuerzo interior se calcula sigma igual P sobre A. Solo tenemos que sustituir la P, que son 8.500 libras, sobre el área, que son 3 pulgadas cuadradas.
Esto nos da un igual de 2833.333 libras sobre pulgadas cuadradas. El siguiente tema que vamos a ver se llama diagramas de esfuerzo de formación, ley de Hooke. En el tema anterior se vio que el diagrama que representa la relación entre el esfuerzo y la deformación es un material dado y es una característica importante. Para obtener el diagrama de esfuerzo de formación del material, comúnmente se lleva a cabo un ensayo o prueba de tensión sobre una probeta del material. Una probeta del material, pues una prueba, una pequeña muestra del material del que se quiere hacer las pruebas. La probeta se coloca en la máquina de ensayo que se usa para aplicar una carga centrada P. Al aumentar la carga P, también se incrementa la distancia L entre las dos marcas base de la probeta. La distancia L se mide como un indicador de carátula y alargamiento delta, que es igual a la L menos L inicial, se registra para cada valor de P. Con frecuencia un segundo indicador de carátula se emplea de manera simultánea para medir y registrar el cambio de diámetro del espécimen. Los diagramas de esfuerzo de formación de los materiales varían en forma considerable, por lo que diferentes ensayos de tensión llevados a cabo sobre el mismo material pueden arrojar diferentes resultados dependiendo de la temperatura de la probeta y de la velocidad a la que se aplica la carga. Sin embargo, es posible distinguir algunas características comunes entre los diagramas de esfuerzo de formación de distintos grupos de materiales y dividir los materiales en ambas amplias categorías con base en estas características. Se dividen en dos categorías, son materiales dúctiles y materiales frágiles. Los materiales dúctiles, como el acero estructural, así como muchas aleaciones de otros metales, se caracterizan por su capacidad de fluir a temperaturas normales. Al someterse la probeta a una carga que aumenta, su longitud se incrementa primero linealmente con la carga y a una tasa muy lenta. No obstante, después de alcanzar un incremento relativamente pequeño de la carga aplicada, la elongación de la probeta después de que ha comenzado a fluir puede ser 200 veces más grande que su deformación anterior a la afluencia. Después de haber alcanzado un cierto valor máximo de carga, el diámetro de porción de espécimen comienza a disminuir debido a la inestabilidad local. Este fenómeno se conoce como estricción. Después de que comienza la estricción, son suficientes cargas algo menores para lograr que la probeta se alargue aún más hasta que finalmente se fracture. Los materiales frágiles como el hierro colado, el vidrio y la piedra se caracterizan por el fenómeno de que la fractura ocurre sin un cambio notable previo a la tasa de alargamiento. Así que para los materiales frágiles no hay diferencia entre la resistencia última y la resistencia a la fractura. Además, la deformación unitaria al momento de la fractura es mucho menor para los materiales frágiles que para los materiales dúctiles. Se ha puesto que los ensayos de tensión descritos en esta sección se efectuaron en temperaturas normales. Sin embargo, un material que es dúctil a temperaturas normales puede mostrar las características de un material frágil a temperaturas muy bajas, mientras que un material normalmente frágil puede comportarse de manera dúctil a muy altas temperaturas. A temperaturas distintas de la normal, por lo tanto, hay que referirse a un material en estado dúctil o un material en estado frágil, más que un material dúctil o frágil. Una medida estándar de la ductilidad de un material es su porcentaje de alargamiento, que se define con la siguiente fórmula, que es 100 por la longitud menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, donde L0 y LB denotan respectivamente la longitud inicial de la probeta para ensayo de tensión y su longitud final a la ruptura. El alargamiento mínimo especificado para una longitud calibrada de 2 pulgadas para los aceros más usados son resistencias de fluencia de hasta 50 kSI, es de 21%. Se nota que esto significa que la deformación de la fractura debe ser de por lo menos 0.21 pulgadas sobre pulgada. Otra medida de ductilidad que en ocasiones se emplea es el porcentaje de reducción de área, que se define con la siguiente fórmula: 100 que multiplica
A0 menos AB sobre A0. La mayor parte de las estructuras de ingeniería se diseñan para sufrir deformaciones relativamente pequeñas, que involucran solo la parte recta del diagrama de esfuerzo de formación correspondiente. Para esta porción inicial del diagrama, el esfuerzo sigma es directamente proporcional a la deformación y puede escribirse como sigma igual a E por epsilon. Esta relación se conoce como ley de Hooke. El coeficiente E se denomina módulo de elasticidad del material involucrado. Como la deformación epsilon es una cantidad adimensional, el módulo de elasticidad se expresa en las mismas unidades que el esfuerzo sigma, es decir, en pascales o en uno de los múltiplos si se emplean unidades del sistema internacional, y en PSI o KSI si se emplean unidades americanas. El máximo valor de esfuerzo para el que puede emplearse la ley de Hooke es un material dado, se conoce como límite de proporcionalidad de este material. En el caso de los materiales dúctiles que poseen un punto de excedencia bien definido, el límite de proporcionalidad casi coincide con el punto de excedencia. Para otros materiales, el límite de proporcionalidad no puede definirse con tanta facilidad, ya que es difícil determinar con exactitud el valor del esfuerzo sigma, para que la relación entre sigma y deja de ser lineal. Pero esta dificultad misma indica que en el caso que dichos materiales emplear la ley de Hooke para valores apenas mayores al límite real de proporcionalidad, no conducirá a ningún error significativo. Básicamente, la ley de Hooke nos dice que, o afirma que, la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase al límite de elasticidad. En este ejemplo tenemos que una varilla de acero de 10 milímetros de diámetro y 2 metros de longitud está sujeta a una fuerza de tensión de 16.500 newtons. Nos pide determinar el inciso A, la deformación unitaria de la varilla, el inciso B, la deformación total de la varilla. Para el inciso A tenemos que la deformación unitaria es igual a sigma sobre el módulo de elasticidad. Como en este caso no tenemos el valor de sigma, lo que hacemos es sustituir la fuerza que se está aplicando, 16.500 newtons, sobre el área de la varilla y obtenemos el resultado de sigma. Lo sustituimos en la fórmula de la deformación unitaria, sigma sobre el módulo de elasticidad, y obtenemos la deformación unitaria de la varilla. Es 1.019827873 por 10 a la 4. Para el inciso B, la deformación total de la varilla, la fórmula nos dice que delta es igual a epsilon por L, o sea, la deformación unitaria por la longitud. Agarramos el valor que nos dio la deformación unitaria, lo multiplicamos por los 2 metros de la longitud y obtenemos la deformación total de la varilla, que es 2.039655746 por 10 a 4. Como conclusión sobre estos temas que acabamos de ver, puedo decir que mecánica de materiales es una materia muy compleja y a la vez muy interesante en cuanto a los temas que abarca, el cómo estudiar las propiedades de los materiales, en este caso la resistencia y la forma en que actúan estos cuando una fuerza de tensión o compresión es aplicada a ellos, y cuáles son los factores de los que depende. Puede ser un factor como la temperatura, que es muy importante en cuanto a la resistencia que estos tengan, a la maleabilidad. Eso dependerá de cada material. En cuanto a la vida diaria, se encuentra en muchos lados, de los que tal vez ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí y que realiza un trabajo importante. Puede ayudar a un arquitecto a realizar los cálculos de sus estructuras para que estén bien equilibradas y no se sobrecargue alguna viga o hagan llegar a la fractura a algún componente de las construcciones.
y puede llegar a ocurrir algún accidente.